Buenas tardes. Es para mí un agrado poder volver a retomar este conjunto de charlas que en conjunto entre el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, el Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica y SONAMI hicimos el año pasado. Este año, obviamente, partir con un tema como el que está presente, minería y constitución, no puede ser más adecuado a las circunstancias. Estaba leyendo el diario La Segunda, que aparecía en su portada un comentario mostrando las severas restricciones que la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente está proponiéndole al Pleno acerca de la participación de privados en la actividad minera. Y por lo tanto es fundamental discutir acerca de estos temas. Tenemos el agrado de presentar a Jorge Riesco, quien va a presentar los puntos de vista personales acerca de minería y constitución. Jorge es un abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un consultor legal de empresas mineras y metalúrgicas, ha tenido una larga trayectoria como gerente corporativo de El Bronce, Cerro Dominador y asesor legal de Fundición Refimé y después de Noranda, que fueron un continuador de esa compañía. Se ha especializado en asuntos mineros, corporativos, laborales y societarios, participando en el desarrollo, puesta en marcha y operación de proyectos mineros de mediana minería, incluyendo negociación de contratos de financiamiento, de provisión de ingeniería, equipos y insumos. Al mismo tiempo, ha sido consejero y ex secretario general de la SONAMI, y actualmente es director de la ENAMI. Jorge va a tener como comentaristas dos personas muy relevantes. En primer lugar, tenemos a Rodrigo Valdés, quien es doctor en Economía del MIT y ex ministro de Hacienda, y también nos acompaña Cristian Argandoña, un CEO del Grupo Minero La Ceniza que ha estado muchos años. No sé, Jorge, Cristian, si quieres que lo mencione, pero son 30 y tantos años metido en la mediana minería y por lo tanto sus comentarios son muy atingentes acerca de la realidad de lo que significa hoy día la discusión constitucional en torno a los temas mineros. Así que, sin más, quisiera invitar a Jorge para iniciar su presentación. Jorge, adelante. Bienvenido. Gracias Marco, muchas gracias por la invitación, por la confianza. Lo que voy a hacer es una exposición lo más breve posible. La he depurado de todo tipo de calificativos y adjetivos, digamos, porque creo que eso va a ser más bien propio de los comentaristas. Mi interés es más bien hacer una exposición acerca de cómo ha sido la relación entre la minería y la normativa o el marco legal, digamos, que la ha sustentado. Así que vamos rápido en eso para poder dejar tiempo a los comentarios que yo creo que van a ser lo más interesante. Y me parece que de la exposición van a salir a la luz las diferencias y lo que se está hoy día planteando. ¿Ah? Lo primero que habría que decir, ¿no es cierto?, que la actividad minera tiene unas características especiales. ¿Ah? Destaca la aleatoriedad de la actividad minera. ¿Ah? Lo primero, ¿no es cierto? Uno se enfrenta, digamos, a un depósito de minerales, no sabe qué ley tiene, no sabe qué características, y empieza una larga investigación. En muchos casos, ¿no es cierto?, que toman entre 4 y 12 años para llegar, digamos, a definir exactamente lo que uno tiene en un modelo de bloques que pueda explotar, que pueda diseñar su explotación, su beneficio y al final todos los elementos que pueda recuperar de ese depósito. ¿Ah? Hay un componente de muy largo plazo, una intensidad de capital bastante grande, y eso es relativo a los proyectos. Incluso los proyectos pequeños tienen una intensidad de capital que no se condice a veces con el tamaño de la empresa o el minero que desarrolla el proyecto, y por eso tanta necesidad de apoyo, de fomento, ¿no es cierto?, en inversiones, compresores, maquinaria, digamos, de extracción, etcétera, para poder mecanizarla.
altos riesgos, que duda cabe, riesgos de que ese capital, digamos, no se pueda recuperar, riesgos personales, riesgos ambientales, etcétera, en zonas normalmente remotas. Y agreguemos a eso, ¿no es cierto?, de que la minería, los depósitos se presentan en diferentes tamaños y calidades, lo que hace que todo lo anterior sea doblemente aleatorio, doblemente dificultoso. Por lo tanto, la minería, como actividades de las fases de exploración, de las fases de explotación, en la fase de beneficio, lo que requiere siempre es certeza, estabilidad, seguridad, ¿no es cierto?, no solo física, no solo material, sino que también del marco jurídico que la rige. ¿Ah? Un poco de historia en este tema. ¿Ah? En Chile rigió el sistema fundamentalmente de libertad de minas. ¿Qué significa eso? Que desde la época de la colonia, de las reales cédulas, ¿no es cierto?, antes las 7 partidas, aun cuando teníamos un soberano, ese soberano reconocía que tenía la propiedad de las minas para poder entregarla a los particulares, y una vez entregada, los particulares se hacían dueños realmente de la mina, del depósito completo. ¿Ah? Esa misma norma está hoy día, o si ustedes quieren leer, en el artículo 591 del Código Civil, que se dictó bajo la Constitución Política de 1830, que en la Constitución misma no hacía ninguna alusión a la propiedad minera, sino que más bien al derecho de propiedad en general. El artículo 591 dice que el Estado tiene el dominio de todas las minas, pero al igual que las reales cédulas, dice que lo concede a los particulares para su explotación y su beneficio. El primer Código de Minería de 1874 reprodujo la misma, en términos generales, y salvo algunas excepciones de algunos minerales, reprodujo la misma doctrina. Y lo mismo el Código 1888, que fue el primero que estableció la patente minera como sistema de amparo, ¿ah? Único de amparo. Después, curiosamente, en la República Socialista, en el año 30, y después en el año 32, se dictó el Código Minería, que nos rigió hasta la nacionalización del cobre, que estableció el dominio absoluto, inalienable, imprescriptible del Estado sobre todas las minas, ¿no es cierto?, que se dictó por la ley 17.450. Esa reforma constitucional mantuvo las disposiciones transitorias del Código de 1932, entonces, salvo por la expropiación de los grandes yacimientos mineros, que eran solo 4, Teniente, Andina, Chuqui y Salvador, salvo por esos cuatro yacimientos, el resto permaneció en manos privadas hasta la dictación del Código, o sea, de la Constitución Política de la República del año 1980. En virtud de esa Constitución se dictó la Ley 18.097, Ley Orgánica de Concesiones Mineras, que, dado que la Constitución establecía el dominio absoluto del Estado, dio a la concesión minera contenida en la misma Constitución un carácter bastante fuerte, digamos, como un derecho exclusivo y excluyente de explotación de los minerales, garantizado con el derecho de propiedad. Lo mismo el Código Minería, ley 18.248 del año 1983. ¿Qué establecen las disposiciones en la Constitución? Aquí, en varios documentos de la SONAMI hemos hecho alguna distinción. Hay ciertas garantías generales dentro de la Constitución. La primera, la libertad de desarrollar cualquier actividad económica, un trato justo y no discriminatorio del Estado en materia económica y tributaria, el derecho de propiedad, digamos, en todas sus formas, y las normas de expropiación, ¿no es cierto?, que obligan a una ley que establezca el interés público en la expropiación, lo mismo las indemnizaciones, la seguridad de que la ley no afectará los derechos garantizados en la Constitución en su esencia, y, de alguna manera, para la garantía de esos derechos, una unidad del Estado que permite que la legislación, ¿no es cierto?, y los tribunales que apliquen esas normas sean uno solo, igual que la Administración Superior del Estado. En cuanto a garantías propias del Estatuto Jurídico Minero, podemos mencionar de que se concibió una concesión minera protegida por el mismo derecho de propiedad que garantiza la Constitución, que es constituida judicialmente
y lo mismo para la extinción, tiene que ser declarada judicialmente. Hay una reserva legal de las causales de extinción y caducidad que no pueden ser anteriores al otorgamiento de la concesión, no pueden operar con efecto retroactivo, y establece que haya leyes de un quórum especial, ¿no es cierto?, ley orgánica constitucional para materias más importantes. Quiere decir que son leyes más difíciles de modificar. ¿Y qué regulan esas leyes orgánicas? La duración de las concesiones, los derechos y obligaciones que otorgan, las causales de extinción y caducidad y el régimen de amparo en general de la concesión. Por lo tanto, tenemos un sistema que está protegido a nivel constitucional. No obstante declararse el Estado, el dominio absoluto del Estado sobre todas las minas, establece esta concesión que tiene estas características mínimas establecidas a nivel de la Constitución. Durante el proceso constitucional ahora, ¿no es cierto?, se propusieron por parte de Sonami y a través de Compromiso Minero algunas mejoras incluso a ese estatuto jurídico, digamos, constitucional. Lo primero que propusimos nosotros fue una mención expresa a la pequeña, mediana y gran minería, es decir, a los distintos tamaños en que se podía dar esta actividad. ¿Para qué? Para que la ley pudiera reconocer particularidades en el otorgamiento de algunos beneficios, tratamientos tributarios y qué sé yo, que hoy día podrían quedar de alguna manera cuestionados si es que no se hace esta diferencia a nivel constitucional. ¿Ah? Podríamos validar un tratamiento diferenciado en materias como fomento, ¿no es cierto?, y específica en materia de aprovechamiento de concesiones o servidumbre. Y establecimos también una mención expresa a la compatibilidad de la actividad minera con medio ambiente y con comunidades, ¿ah? Para validar limitaciones al ejercicio de la explotación, validar las consultas y acuerdos con las comunidades a las que pudieran llegar las empresas y la destinación de recursos a regiones y comunidades, principalmente provenientes del royalty en su caso. Eso nosotros propusimos, digamos, durante el tema de consulta. Sabemos ya que no se recogió mucho de esto, y lo que hoy día está aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional es un esquema que se aleja bastante de lo que tenemos hoy día vigente. Primero, se establecen en materia de medio ambiente, ¿no es cierto?, bienes naturales comunes y modelo económico. Bienes comunes naturales. ¿Cuáles son los bienes comunes naturales? Ahí están mencionados: el mar territorial, el fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, áreas protegidas y bosque nativo, el subsuelo, cosa que es bastante interesante porque los depósitos mineros están todos en el subsuelo, y los demás que declare la Constitución y la ley. O sea, son bienes comunes naturales, todos estos bienes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con estos bienes comunes? Que hay algunos bienes de estos que no son apropiables, dicen las normas que están actualmente aprobadas por el Pleno y que deberían proponerse como parte de la Constitución a plebiscitarse el 4 de septiembre de este año. El agua en todos sus estados y el aire no son apropiables. Los reconocidos por el derecho internacional, los que las constituciones y la ley declaren como tales, ¿ah? Y en estos casos el Estado debe preservarlos, conservarlos y restaurarlos en caso de que sean afectados, ¿ah? Podrían contemplarse concesiones administrativas para el aprovechamiento de algunos de estos. De los bienes naturales que veíamos, pueden haber de dominio privado, ¿no es cierto? Y en ese caso, que no son los que acabamos de mencionar, es deber del Estado, el Estado tiene un deber de custodia, ¿ah? Y tiene que regular su uso y goce con las finalidades del artículo primero, que no sabemos, debe ser del inciso primero, o sea, con las finalidades de preservarlos y conservarlos, ¿ah? Hay un error de referencia ahí que me costó identificar. Se concede acción pública para el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia, es decir, si hay ciertos bienes que no están siendo custodiados por el Estado, cualquier persona puede denunciar esto. Y se consagra un acceso responsable a la naturaleza, a las montañas, a las riberas de playas, lagos, ríos y otros que la ley determine, ¿ah? Acceso responsable para todas las personas. Eso hasta ahora es lo que ha quedado aprobado. Sabemos que hubo
2 informes rechazados en general y en particular por el Pleno de esta misma comisión, que establecían también algunas normas sobre estatuto minero. Si las podemos ver brevemente, ¿no es cierto? Las normas rechazadas con, reiteraban el dominio absoluto, exclusivo, inalienable y imprescriptible del Estado sobre todas las minas, sobre todos los recursos mineros, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieran situados esos mismos recursos. Estableció que, voy a mover un poquito aquí, estableció que la explotación y aprovechamiento tenían que quedar sujetos a una regulación, y esa regulación debería considerar su carácter finito de estos recursos no renovables y de interés intergeneracional. Eso decía la norma, que al final, recuerdo, son normas que no se han aprobado. El Estado tendría que guiar una política nacional de la actividad minera y del encadenamiento productivo, introduciendo criterios democráticos, sociales y ecológicos, y promover diversificación productiva y generación de valor con innovación y conocimiento. Establecían esas normas que quedaban excluidas de toda actividad minera, áreas protegidas o regidas por estatutos especiales, como glaciares, permafrost, la Antártica, curveras y pomponales, zonas de origen de cuencas hidrográficas, y zonas en donde se requiere el traslado forzoso de alguna población o pueblo, y otras que determine la Constitución y la ley, y desde luego los humedales, que tenían un párrafo específico. El Estado tenía que regular impacto y efectos sinérgicos en distintas etapas de actividad minera y su encadenamiento productivo. Esto es casi textual a lo que se rechazó, considerando capacidad de carga de ecosistemas, disminución de emisiones, residuos y cuotas de extracción, y asegurar participación de comunidades y el cumplimiento del ordenamiento territorial en las zonas en que se realizaran estas actividades. Y un deber de restaurar por parte del Estado la naturaleza en relación a daños y pasivos ambientales. Otras normas rechazadas: el Estado y sus empresas podrían explotar las sustancias minerales, no pueden ser objeto de autorizaciones administrativas, el litio, los no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, sustancias situadas en áreas de interés nacional, establecidas así por la Constitución o la ley, demás sustancias que determine la ley. Todas estas sustancias serán explotadas solo por empresas del Estado. Las autorizaciones mineras, ya no se habla de concesiones mineras, se habla simplemente de autorizaciones mineras, que el Estado podrá otorgar, dice, en forma temporal, mediante procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, en términos y condiciones que establezca la ley. Y no otorgan propiedad, se encargan de aclarar expresamente, no otorgan propiedad sobre las mismas. Contempla un órgano administrativo encargado de la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad, extinción de las concesiones, autorizaciones administrativas, y el seguimiento del cumplimiento de los requisitos que se hayan establecido para su mantención. Aclara además que las controversias van a dar siempre derecho a reclamo judicial de parte de los afectados. Que la ley va a regular las regalías u otro tipo de compensaciones patrimoniales que deberá percibir el Estado por la explotación de la sustancia. Y el Estado deberá además destinar recursos a reparar daños a la naturaleza y mitigar efectos sociales de actividades mineras. Finalmente, las normas que volvieron a la comisión establecían que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a sustancias situadas en sus territorios, y que no podrá realizarse actividad alguna que amenace la supervivencia física o cultural de estos pueblos indígenas. El Estado, dice, protegerá la pequeña minería y pirquenero, resguardando a quienes la realicen y facilitando acceso a tecnologías necesarias para el ejercicio tradicional y sustentable de estas actividades, de la actividad de la pequeña minería. Eso decía el informe, el segundo informe que se rechazó, me parece que fue el 18 de abril pasado. Volvió a la comisión número 5, que es la comisión de... Y hay un tercer informe en preparación que tendría, de acuerdo a la información que hoy día pude yo recabar, algunas cosas adicionales, digamos, a lo que ya vimos. En materia de explotación minera, solo el Estado podría explotar los hidrocarburos líquidos y gaseosos. No dice sólidos, pero
probablemente lo agreguen. El litio y las tierras raras. Se excluyen los no metálicos por ahora. Y en el caso del cobre, su explotación debería ser la del Estado por sí o en asociación con particulares, siempre que el Estado mantenga una participación mayoritaria. Por lo tanto, el cobre, y no sabemos si va a ser la gran minería del cobre, pequeña, mediana, no sabemos, pero por la información que tengo solo alude a la explotación de cobre, tendría que hacerse en esas condiciones. Y se contemplarían también concesiones administrativas para todas las actividades mineras. Todas las actividades mineras requerirían, no aclara si son las del Estado o particulares, deberían ser las del Estado, aunque sea con participación de privados, concesiones administrativas. Las condiciones que deberían estar bien reguladas en cuanto a las condiciones de exploración y extracción, cuotas y demás requisitos referidos al interés general de su otorgamiento. Serían otorgadas por un órgano administrativo encargado de la evaluación, otorgamiento y seguimiento de estas concesiones administrativas, y que el mismo órgano administrativo podrá caducar o extinguir estas concesiones cuando haya un incumplimiento de los requisitos para mantenerlas. Estas concesiones serían solo temporales y otorgadas en un procedimiento transparente y público determinado por la ley. No otorgan propiedad en ningún caso. Perdón. No otorgarán propiedad a su titular, y la ley asegurará la protección de los derechos del autorizado, en especial la de frente a tercero y el reclamo judicial. ¿Qué otra cosa dicen estas normas que se estarían preparando en un informe un tercer informe para el Pleno? Hay sustancias estratégicas, el litio, los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, y sustancias en áreas de interés nacional, cuya exploración y explotación solo se haría por organismos o empresas estatales. Y en caso de asociación con terceros, al menos debería el Estado mantener un tercio de la participación. Las actividades mineras de exploración y explotación, ¿no es cierto? Ya veíamos, están entregadas por título administrativo. Este desorden se debe un poco a que esto está propuesto por dos indicaciones distintas. No sabemos cómo van a quedar escritas, digamos, en el informe final al Pleno. Lo que sí es importante agregar de que son temporales, pero se agrega que pueden ser renovables, mediante un procedimiento transparente informado a la ciudadanía, que es más o menos como la norma rechazada. No generan derecho de propiedad, y están a cargo de un órgano administrativo, autónomo y técnico creado por ley. Las regalías o compensaciones patrimoniales, lo mismo. Agrega esta parte que no tendrán carácter tributario. Y reitera que la ley podrá destinar recursos a reparación de daños socioambientales o investigación e innovación. Agrega investigación e innovación. La impresión que me da a mí es que las normas de este tercer informe son incluso más restrictivas en algunos casos que la norma original. No tengo claro cómo se va a regular el tema de la explotación privada, si en una parte dice que la explotación del cobre al menos va a ser solo por el Estado o por empresas en que tenga una participación mayoritaria. Eso nos dejaría, digamos, el resto de la explotación metálica, solamente oro y plata para los privados y algún otro mineral. Ese es en un breve resumen lo que hemos podido, digamos, analizar de lo que se está proponiendo hasta ahora. Parece claro de que ya no vamos a tener concesiones como las conocemos, y está por verse entonces cuáles van a ser las condiciones por las cuales los particulares podrán realizar la actividad minera, digamos, en caso de que se quiera mantener esta actividad. Quedo abierto a las consultas que quieran hacer después, por supuesto. Sí, muchas gracias, Jorge.
Ahora correspondería ofrecerle la palabra a Rodrigo Valdés. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marco. ¿Me escuchan, no es cierto? Gracias, Jorge, por la presentación, muy interesante. Me cuesta harto comentar esta presentación porque estamos en un momento de particular falta de información, ¿no? Quiero volver a qué es posible que pase, donde yo veo los nudos más importantes de lo que puede ir pasando en la convención. Pero antes de llegar a eso, déjenme plantear algunas cosas preliminares. Una cuestión preliminar que me gustaría plantear es que yo creo que nos falta harta información en Chile respecto de cómo es la minería en el resto del mundo. Más o menos yo creo que lo que estamos acá sabemos. Pero una persona común y corriente probablemente se sorprendería saber que tener empresas como Codelco es la excepción y no la norma en el mundo de la minería. El mundo del petróleo es un poco diferente, es mucho más estatizado. Pero como yo entiendo la minería del mundo, la minería del cobre y la minería del hierro y otras minerías son muy distintas. Y creo que sería muy útil sistematizar eso, sistematizar lo extremo que es las cosas que se están proponiendo. Una segunda cuestión que quiero reconocer acá es cuál era mi expectativa respecto al proceso constituyente y minería de hace 6 meses, 8 meses atrás. Y que ha sido muy diferente eso respecto de lo que ha ido pasando. Yo esperaba básicamente que el texto en la Constitución prácticamente no cambiara. Lo que tenemos hoy día es básicamente lo que el presidente Allende en el año 71 logró como reforma constitucional. Y eliminar eso, esa estructura, es bien fuerte. Sí esperaba que se terminaran los quórum constitucionales, ¿no? Mucho se dice que nuestra constitución es corta y se va, y con buenas razones vamos a criticar probablemente el borrador que se proponga porque va a ser largo. Bueno, eso esconde que si uno le suma las casi 20 leyes orgánicas constitucionales que hay, la verdad es que nuestra constitución es la más larga del mundo por lejos. Porque el quórum 4/7 es una cosa muy particular. Por supuesto que el cuerpo legal de votaciones y escrutinio, quizás el de partidos políticos requieran un quórum especial, pero la ley de educación o el código minero no tienen por qué. Eso es un aspecto bastante antidemocrático de lo que arrastramos en nuestra Constitución. Yo también esperaba hartos problemas en agua, pero no esperaba que se pasara los problemas hacia el lado de lo que estamos viviendo acá, ¿no? En minería. Esperaba que esta lógica de que las concesiones obliguen, imaginaba yo que se usara un poco más y si nos metiéramos en el mundo más de la exploración, a poner ciertos límites, etc. Pero la verdad es que ha pasado una cuestión mucho más profunda, ¿no? Y aquí, antes de ir a los temas que levantó Jorge, me gustaría primero poner perspectiva en la constitución que se está haciendo, y yo creo que acá hay varias verticales. Algunas están tomando más fuerza que otras, pero que hay que ponerlas en explícitas para entender por qué está pasando esto con la minería. Me voy a saltar todo lo del sistema político, que para mí es el tema más grave de las cosas que se están discutiendo, y más importante, pero que no tiene una relación tan fuerte con lo de la minería, excepto por una cuestión que yo llamaría una contradicción. Se está tratando de atenuar el presidencialismo, y se está dejando fuera de muchas decisiones del presidente y pasándole esas decisiones al Congreso. Pero en el caso de la minería, las concesiones se están pasando, o lo que se está planeando, pasarlas desde la justicia, básicamente, inscripciones en los juzgados, a esta
esta estructura del gobierno central. Lo cual me parece que es como bien contradictorio a lo que se busca. Pero las verticales claves para mí son descentralización, territorios autónomos, etcétera, derechos sociales, el medio ambiente y la naturaleza, los pueblos indígenas, y una sensación de tratar de irse a producción estatal en lo que se pueda. Respecto de estas cosas, yo diría que en descentralización se está avanzando fuertemente. Y por avance me refiero que está quedando plasmada con detalles, si no completos, pero con bastante detalles en el borrador. Derechos sociales está quedando plasmado, medio ambiente y naturaleza está quedando fuertemente plasmado, pero con menos detalles de lo que uno pensaría es bueno para tener las reglas claras. Y lo mismo pasa con pueblos indígenas, ¿no? Que está quedando plasmado fuertemente, pero de nuevo, los bordes de esto van a quedar bastante poco precisos. Y en el caso de producción estatal, o esta como desconfianza del sector privado, yo creo que está quedando plasmado algo mucho menos nítido y menos fuerte, hasta ahora. Pero esa es la realidad con la que estamos teniendo como en todo, no en el capítulo minero, en todo. Si uno piensa pensiones, lo puede pasar por este mismo tamiz, o piensa otro tipo de temas. Por último, quiero ir a, bueno, dos cosas finales. Uno, Jorge, a mí al menos me llegó a través de, no sé, de los organizadores, algunos documentos que escribió hace algún tiempo sobre la Constitución y la minería. Y daba por sentado cosas que yo creo que en ese tiempo, cuando lo escribió hace un año, eran como parte no sé, de lo que veíamos el día a día. Uno lee eso y lee lo que dice la convención y se da cuenta que tenemos mucho terreno todavía que llenar para poder tener una visión común en Chile. Creo que la visión que se plasma ahí, que era la visión, el Common Wisdom, digamos, de hace 2 años, hoy día es completamente distinto. Y se ve esta tensión que se ha producido. Y por último, me gustaría pensar, hacer ciencia ficción respecto de qué se va a aprobar de lo que salió de esta comisión en el Pleno. Quedan 2 semanas, ¿ok? Eso es lo que queda de trabajo. Por lo tanto, esta comisión podrá tener una vuelta más a lo más. Esta comisión, me parece a mí, es la más, no quiero poner ningún adjetivo, pero donde se juntó más gente que piensa igual y digamos que piensa más distinto a lo que era el acuerdo tácito de hace un par de años respecto de varios de estos temas. Y por lo mismo creo que es bien difícil que se aprueben muchas de las cosas que están que nos presentó Jorge hacia el final, ¿no? Y hay además, como él bien manifestó, contradicciones bien básicas, ¿no? ¿Por qué existe un régimen de concesiones si al mismo tiempo existe la imposibilidad de que los privados hagan algo, excepto si son socios del Estado de forma minoritaria? Eso para mí no tiene ninguna coherencia. Posiblemente se está armando así porque se van a caer muchas de estas cosas. La pregunta que me queda a mí es si, con lo extremo que es las propuestas que se leen, si vamos a tener estos temas dentro del borrador o no. Hoy día el borrador no habla de minería, la palabra minería no está. Y me parece que los riesgos no son tan bajos en que al final terminen en esta Constitución temas muy detallados y temas que van a quedar con grandes vacíos. Y es posible que haya que prepararse para que el tema minero, suponiendo que se aprueba este texto, termine con varios vacíos que va a haber que llenar después, digamos. En fin, muy interesante, Jorge. Yo no tengo mucho más que aportar fuera de expresar gran preocupación por lo que veo en varios aspectos de lo que Jorge nos presentó. Perdón. Ahora, Estás en mute. sí, ahora ya me dejaron hablar. Ahora, Cristian.
Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Desde el mundo de la mediana minería, ¿ya? Como ustedes saben, este es un segmento bien inestable. Por ponerlo en perspectiva, hace unos 15 o 20 años atrás, Chile contaba con unas 32, 34 empresas de la mediana minería, y hoy día en producción y con trabajo real no quedamos más de 8. O sea, ese es más o menos el tema, digamos. Entonces, esta situación que se está dando y esta discusión que se está dando nos deja, independiente de la opinión que uno tenga del nuevo pacto o del nuevo ordenamiento que requiere el país para poder tener gobernabilidad y tener de alguna manera algunas certezas, digamos, este sector en particular, Jorge lo dijo en toda su presentación, ahí el denominador común es la certeza. Con la certeza Chile logró ser el primer productor de cobre en el mundo. Con la certeza existente se logró entre el año 76 y el año 2021 invertir algo así de 220.000 millones de dólares, de los cuales 186.000 lo hicieron los privados, pero solo 130.000 millones se hicieron después del año 83, cuando ya estaba el Código Minería en plena vigencia, y la ley de concesiones mineras, y la Constitución del 80 tan criticada, digamos. Y sobre esa base se construyó una estructura minera que ha permitido al país ser líder, digamos, ¿no es cierto?, en producción de cobre, molibdeno, y construir una industria minera de clase mundial, que yo creo que es la única industria en Chile que puede decir que tiene esa categoría. Entonces, escuchar que hoy día las pertenencias mineras, por ejemplo, se otorguen por autorización administrativa, yo creo que es un golpe a la médula de la minería. El no contar con esa certeza, al no tener propiedad, empresas como de la mediana minería, imposible que puedan financiar un proyecto. Imposible. ¿Cómo logramos juntar los recursos para desarrollar ese proyecto? Ese es un tema, a mi juicio, medular, y que espero que la discusión de la convención logre aquilatar y logre de verdad poner eso en contexto. Yo creo que eso es, de verdad, es un tema muy central. Eso yo creo que condiciona todo el resto de la discusión. Porque uno puede estar de acuerdo en que si bien la minería es la que está tirando el carro, la que está generando los mayores recursos, la que genera los mayores empleos con las mejores remuneraciones, también puede haber espacio para discutir también otro tratamiento tributario en todos sus segmentos, entiéndase impuesto a la renta, royalty u otras cosas, digamos, o el mismo valor de las patentes. Pero tiene que estar en un contexto de razonabilidad para poder permitir que la inversión se produzca. Si eso no es así, la minería no va a seguir siendo la actividad que ha sido, digamos, durante los últimos 25, 30 años. Digamos. Entonces, yo creo que es fundamental que eso se pueda aclarar. No hay claridad tampoco respecto de la irretroactividad de la norma. O sea, ¿qué pasa con lo que está hacia atrás? ¿Cómo se va a ordenar ese aspecto? Pero también entiendo, esto lo hemos dicho en varias conversaciones, digamos, de que existe hoy día una alta cantidad de propiedad minera que no se mueve, que no genera la actividad que podría efectivamente generarse con esa propiedad minera. Bueno, ahí también hay fórmulas, digamos, ¿cierto?, para poder buscar soluciones y que eso efectivamente dejar fuera el tema de la especulación, si no hay exploración durante una cantidad de tiempo, digamos, bueno, se pueden regular ciertas cosas, pero lo que se está proponiendo es realmente extremo, digamos, ¿ya? Y la verdad es que uno estando, ahí como decía Marco, yo más de 30 años en el sector de la mediana, que de por sí es un sector súper inestable, súper incierto, que dependemos de los ciclos, etcétera. O sea, meter esta variable es prácticamente inabordable.
Eso como cosa preliminar, que yo creo que es lo más grave de esto que se está proponiendo. En segundo lugar, se ha hecho referencia aquí al tema de la iniciativa popular de norma que se levantó. Una iniciativa que se trabajó durante mucho tiempo y con muchas personas, muchos actores del sector minero, grandes, medianos y pequeños. Y se construyó ahí una propuesta bastante clara. No hubo más de 10 minutos para exponer el contenido de esa iniciativa, con 24.000 adhesiones. No hubo más de 10 minutos para exponer eso en la convención, y creo que fueron 5 minutos de preguntas, y preguntas que no iban al fondo del tema, sino que solo accesorias y tratando Entonces, se echa de menos una discusión, por ejemplo, en un panel como este, o sea, con una concurrencia como esta, donde uno puede exponer los temas y efectivamente buscar soluciones. Veo ahí hay mucha ideología detrás, más que entender qué cosas tenemos que modificar en esta actividad para que efectivamente pueda seguir contribuyendo en el futuro al desarrollo del país. Y en tercer término, siento que ahí Jorge lo planteó, la necesidad de una vez por todas, yo soy de la mediana minería y por eso defiendo este punto, de que se visibilice la mediana minería. ¿Ya? La mediana minería siempre está asociada a la pequeña y mediana minería, siempre se dice esa cosa como junta, digamos, pero de verdad no hay un criterio que defina cuáles son empresas de la mediana y cuáles no. Existen a lo menos 4 criterios. Y el más usado probablemente sea el que esté contenido, el que está contenido en la ley de royalty minero o de impuesto específico a la minería vigente. Menos de 12.000 las chicas, entre 12.000 y 50.000 toneladas de cobre fino al año las medianas, y más de 50.000 la gran minería. Es fundamental esto, porque nuestros proyectos son proyectos cortos, son proyectos de 5 años, 6 años. Vamos con la misma operatoria, con el mismo desarrollo y explotación del proyecto, vamos generando los recursos para seguir estudiando el yacimiento. Y en el caso concreto de la empresa como nuestra, en Cabildo, que tenemos 43 años de operación continua, hemos ido poco a poco conociendo el yacimiento. No somos como las grandes que invierten grandes cantidades de recursos, levantan toda la información geológica, miden los recursos, ¿no es cierto?, calidad demostrada, montan el proyecto y vamos. Y le ponen directa, digamos, a este vehículo y pueden estar operando 50 años. Nosotros estamos permanentemente modificando nuestra base de recursos. Entonces, si no hay certeza de que la propiedad con la que se está trabajando es de propiedad de la empresa, es muy difícil que esto se sostenga. El sector de la mediana minería explica aproximadamente unos 2.600 millones de dólares de exportación. Es más grande que el sector vitivinícola, es prácticamente el 80% del sector de la celulosa. Y somos medios invisibles. Entonces es necesario graficar esta situación a objeto de que las normas que se emitan en el futuro, digamos, contemplen esta condición. ¿Para qué hablar del tema medioambiental? Digamos, el tema medioambiental estamos todos comprometidos y de hecho somos empresas innovadoras, reciclamos el 85% del agua con la que trabajamos, depósitos de relaves en pasta, una serie de innovaciones que por nuestro tamaño las hemos logrado aplicar, digamos, ¿no es cierto?, con excelentes resultados, y bueno, y las mismas grandes lo han ido a mirar. Pero eso es porque hay certeza, porque hay seguridad de lo que se puede hacer, y bueno, y enfrentamos los ciclos de precios, obviamente, que eso es la incerteza más grande que tiene el sector, y para qué decir los pequeños. Entonces, eso es lo que más me, diría yo, me causa mucha preocupación, de que no haya esa claridad respecto a estos temas. Y ahí concuerdo con Rodrigo en el sentido de que yo creo que Chile, a pesar de ser un país minero, muy poca gente tiene conocimiento de lo que es el sector minero. Nos catalogan, entre comillas, de extractivistas, cuando esta es una industria realmente importante, con altos estándares en todo tipo de
de aspectos, seguridad, manejo de producciones, sistemas de gestión, etcétera, que no han sido debidamente promocionados, dados a conocer, etcétera. Y eso es bueno, que también ojalá podamos generar ahí el nivel de conocimiento y el nivel de transferencia a la gente común, digamos, de qué es lo que es la minería. La gente común se queda con la minería con los bonos de término de conflicto que se le pagan a los trabajadores. Eso es como todo lo que les queda, digamos, y a partir de ahí opinan. Eso como tema. Yo creo que es fundamental que ojalá venga un baño de racionalidad respecto a este tema y pueda bajar a normas que le den certeza al sector completo, particularmente al nuestro. Muchas gracias, Cristian. Han surgido algunas preguntas que están en el chat y efectivamente Jorge ha estado contestándolas aparentemente. Sin embargo, yo quisiera plantearle a Jorge una pregunta de carácter técnico, jurídico. Rodrigo ha planteado en su presentación de que efectivamente hay muchas cosas que van a quedar en el aire, que aparentemente no van a pasar. Postulemos por un instante de que esa tesis que ha planteado Rodrigo es real y efectivamente van a quedar en el limbo o sujetas a discusiones en el próximo Parlamento, etcétera, un conjunto de temas muy importantes para la minería. Entonces, mi pregunta, Jorge, es ¿cuáles son los peligros más grandes que tiene una situación como la que insinúa Rodrigo para una actividad como la minera? ¿Qué cosas son las que efectivamente podrían quedar sin definición y por lo tanto sujetas a mayorías y minorías circunstanciales? Sí, lo primero me llamó mucho la atención el comentario de Rodrigo, que yo le encuentro toda la razón. Lo que escribimos hace 2 años, pareciera que hoy día es de otro planeta casi, ¿eh? Es como novela histórica. Han cambiado mucho ciertos paradigmas. En ese sentido, sí, la primera constitución, o las primeras constituciones de Chile, como dije yo, no tenían mención al tema minero. La primera mención al tema del dominio minero lo hace el Código Civil, que es de 1855. O sea, no hubo necesidad. ¿Pero por qué no hubo necesidad? No hubo necesidad porque había un ordenamiento que de alguna manera daba cierta estabilidad, cierta tranquilidad de que el descubridor de un terreno, ¿no es cierto?, donde iba a tener cierto derecho para explotar. Al principio lo daba el virrey, ¿no es cierto?, por cuenta del rey de España, después lo dio el mismo Código de Minería. Hay cierta certeza, pero la primera constitución no tenía eso. Uno podría decir, mire, podría esta constitución no tener ninguna norma referente a la minería y entregarlo a la ley. Ahora, en ese caso, lo ideal sería que nos pusiéramos de acuerdo en un tipo de ley que tuviera una cierta estabilidad, porque una ley que puede ser modificada con una mayoría simple de los parlamentarios, ¿no es cierto?, que asisten a la sesión, es algo que se transforma en algo bastante fútil, digamos, bastante blando, ¿no es cierto? No da eso. Si uno tiene proyectos de más de 5 años, 10, 20, 50 años, uno quisiera tener una cierta estabilidad. Entonces, cuando vino la reforma constitucional de la nacionalización, obviamente que también hubo la necesidad de que en la Constitución y como una norma de preeminencia se pusieran ciertas normas básicas. Y ahí yo diría que la necesidad de estabilidad no son demasiados elementos. ¿Qué se puede pedir? ¿No es cierto? Se puede pedir que haya un derecho, se puede llamar concesión, se puede llamar a estas alturas como quieran, pero un derecho que le otorgue al titular la seguridad de que va a poder explotar
ese depósito mineral, ¿no es cierto? Explorarlo, explotarlo y beneficiarlo durante un tiempo suficiente como para justificar las altas inversiones que necesita para ello. ¿Ah? Hoy día tiene duración indefinida, que es una duración, digamos, mientras se cumpla el régimen de amparo, digamos, que es muy simple, eterna. Pero si le agregamos condiciones de extinción y qué sé yo, lo vamos haciendo más precario y más precario. Imagínense si alguien tuviera que plantar frutales, ¿no es cierto? Y los frutales no dan fruto antes de los 5 años y necesita 5 o 10 años más para que esos frutales y la plantación que hizo y el riego tecnificado y todo tuviera que amortizarse. O sea, uno esperaría que le dieran la tierra por lo menos por un plazo suficiente. O el agua en este caso, que también lo mencionó Rodrigo, ¿no es cierto? Con muchas, muy atingente a este tema, ¿no es cierto? El tema del agua. Entonces, son pocas las condiciones. Y yo diría que, para sorpresa de muchos, además, son condiciones que están reclamadas de alguna manera por la minería en toda su extensión. Aquí no solo estamos hablando de las grandes mineras, que tienen los proyectos más extensos. Cristiana hablaba de los medianos. Yo puedo hablar con propiedad porque me ha tocado estar mucho con ellos. Hay muchos que están asistiendo a esta charla de la pequeña minería. La pequeña minería reclama certeza en materia de los derechos mineros y reclama una concesión que además no sea otorgada por un organismo administrativo, sino que sea otorgada por los tribunales, que son los que les dan certeza. Que tenga una duración en el tiempo, ojalá indefinida, ¿no es cierto? Y que cuando se otorgue la concesión sepamos claramente cuáles son las obligaciones y derechos que uno tiene respecto de ella. No se pide más que eso. ¿Ah? Fíjate que el régimen de amparo que no se puede modificar, se puede modificar el monto de la patente. Y tenemos que entre gallo y medianoche, a fines del gobierno que acaba de terminar, se modificó y se elevó 4 veces la patente y además haciendo una progresiva en el tiempo. 4 veces, con una simple mayoría, sin que hubiera una discusión, digamos, acerca de si esto iba a impactar, no iba a impactar. Los pequeños mineros hay muchos que están muy problemados con ese tema. No se tomó en cuenta su opinión, no se tomó nada. Ese tipo de cosas se pueden seguir repitiendo. Entonces, la preocupación va por ahí. ¿Ah? Aquí no se trata de defender un sistema a rajatabla, pero se trata de que el derecho que se otorga para explotar, dado que además es separado de la propiedad superficial, ¿no es cierto? Y tiene estas características especiales que vimos al principio, tenga ciertas características de certeza y seguridad que le brinden a la persona que va a explotar la mínima seguridad, incluidos los pequeños mineros que van en esta colada, y aun cuando muchos de ellos son arrendatarios, mira lo que digo, muchos son arrendatarios de las minas, y sin embargo tienen en la concesión minera la certeza que necesitan a través del contrato de arriendo para acceder a las riquezas minerales. Muchas gracias, Jorge. Quisiera aprovechar la presencia de Rodrigo para preguntarle en torno a una posición que ha manifestado Marcos Barraza, que es uno de los más importantes operadores de la convención, que dirige las huestes del Partido Comunista, y donde plantea en un informe, perdón, en una columna del 21 de abril, una idea de que la nacionalización del cobre puede ser una decisión soberana para la solvencia fiscal. Y hace un contrapunto entre lo que significa recoger los recursos que podría proporcionar la minería para, y leo textualmente, ¿no es cierto?, sustentar una sociedad con justicia social, con igualdad, armonía y equilibrio con la naturaleza, para el cuidado de la vida y el buen vivir. Eso es lo que dice Marcos Barraza, mi tocayo. Entonces, la pregunta que estoy tratando de hilvanar para ti, Rodrigo, apunta a ¿cómo ves tú, en una perspectiva internacional, que es recibido en los consorcios mineros globales este tipo de iniciativas? Sobre todo a propósito de esta idea que tú mencionabas de que lo estatal pasa a ser una cuestión fundamental. O sea, toda la búsqueda de un mayor protagonismo del Estado en
y en este caso específico en la minería. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que provoca un planteamiento tan directo en torno a la necesidad de partida, hoy día participación minoritaria, pero hace 2 semanas atrás nacionalización? ¿Qué efecto crees tú que puede tener eso en las inversiones que están detrás de la minería y la posición de las empresas globales, multinacionales que hoy día han estado presentes y han permitido el desarrollo de la minería? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, son declaraciones muy desafortunadas, porque además reflejan un espejismo, ¿no? Por último, si tuviera uno una posibilidad de hacerlo con efectos secundarios, uno lo pensaría, pero la realidad es que, por lo menos la experiencia chilena, es que fue bien cara la nacionalización del año 70. Se pagó después, pero se pagó. Hoy día tenemos una serie de básicamente acuerdos de protección de inversiones que nos dejan aún más desprotegidos en términos de tener que pagar todo igual. Entonces, yo creo que más allá de que uno puede tener una visión de lo estatal versus lo privado, en esta lógica de que lo fiscal se arregla con esto, creo que es un error garrafal. Eso no quita, Marcos, que yo creo que tenemos pendiente una discusión de royalty que es relevante. Y creo que el Senado avanzó bastante bien en eso, ¿no? A propósito, lo que está ahí tiene contornos que yo creo que son aproximadamente los que deben ser los finales. Por supuesto, no lo que salió de la Cámara, pero lo que salió del Senado me parece bastante sensato en los parámetros. Hay que afinar algunas cosas. Entonces, hay cuestiones pendientes, creo yo, de cuánto de la renta minera se distribuye hacia el Estado y cuánto es de los que arriesgaron. Pero estas ideas que mencionas tú, bueno, al final del día es lo que cree el comunismo, ¿no? Al final es bien real, pero la verdad es que es cosa de ver lo que ha ido pasando en los países en que se ha decidido por esa estrategia. Entonces, creo que es una muy mala avenida, simplemente, y que no soluciona, de nuevo, el problema fiscal. Si me permiten, Marco, Sí, claro. sí, súper cierto lo que dice Rodrigo. Si hubiera algún argumento, digamos, para hacerse la actividad minera pensando que con eso se podría, digamos, obtener una ganancia enorme que están supuestamente teniendo las compañías hoy día, incluso la pequeña minería, eso tampoco es tan así. ¿Ah? Y es imposible pensar que el Estado podría atacar esos distintos niveles de explotación simultáneamente. Es imposible. O sea, podrá pensarlo, digamos, respecto de las grandes mineras, pensar en extender Codelco a otras faenas, pero vamos a quedar con un montón de depósitos que la naturaleza ha hecho más pequeños y que además han podido ser explotados de una manera súper eficiente, incluso por los pequeños. ¿Ah? Entonces, tampoco, ni económica ni socialmente. Es decir, cualquiera que conozca la pequeña minería, que haya recorrido alguna faena minera pequeña, sabe que incluso hay una forma de vida ahí que necesita y requiere el mejor de los reconocimientos. Necesita apoyo, necesita ser felicitado incluso. ¿Ah? Y sin embargo lo enfrentamos a una especie como de lucha con el medio ambiente, cuando pocas veces yo he conocido personas más sintonizadas con la naturaleza que los mineros que, digamos, cuando explotan, digamos, en el socavón, que tienen que estar atentos a todas las condiciones, no sé. Y yo creo que hay una subestimación enorme también de un sector importante del país que yo, perdonen la guata en esto, pero yo creo que también es algo que hay que considerar, digamos, en la discusión, dado que la discusión se apoya desde el otro lado mucho también en ese tipo de consideraciones.
Jorge, Marco, déjame agregar dos cosas. Yo creo que, porque Jorge mencionó la mediana minería, yo creo que la gran minería opera lo mismo. Codelco está pudiendo, pero con un esfuerzo enorme, llevar sus proyectos estructurales. Pedirle más cosas al Estado en ese ámbito creo que es muy difícil. Sí. Y lo segundo, quiero hacer un punto un poco más político, y que tiene que ver con esta lógica de los 30 años. La verdad sea dicha, la minería privada en Chile, grande, se expandió en democracia. Fue el año 90, menos de 10% de la producción minera era privada. Hoy día es básicamente 3/4. Ese cambio fue en democracia, no fue una herencia de la dictadura impuesta, no, fue reglas que los gobiernos de la concertación le dieron a la minería. Y por lo tanto, creo que también es importante no renegar de lo que tenemos hoy día, como que se haya aparecido de la nada. Fue exprofeso, fue una forma de crecer, fue una forma de desarrollarse. De nuevo, tenemos pendiente el tema del royalty, eso no lo quiero dejar así como fácilmente al lado, pero creo que es importante reconocer la historia de lo que tenemos. No, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Cristian, una de las cosas que partió diciendo aquí mi querido amigo Rodrigo fue que los chilenos no sabemos cómo es la minería en el resto del mundo. Y yo le agregaría a eso, porque lo comparto, de que tampoco la opinión pública en general sabe lo suficiente acerca de cómo funcionan las compañías mineras, cuán tecnológicas son, etc. Entonces, cuando estamos enfrentados a un conjunto de decisiones, independiente de lo que salga o no salga, yo creo que la minería va a ser afectada por la nueva constitución que vaya a salir. ¿Qué crees tú que pasa por así decirlo, en las regiones mineras? ¿Cómo se ve el apoyo o rechazo que podría haber a este tipo de iniciativas destinadas a nacionalizar o destinadas a precarizar el tipo de sustento jurídico que tienen las actividades mineras, etcétera? ¿Cómo ves tú, estando metido en una zona, ¿no es cierto?, como la que mencionaba, ¿cómo ves la gente común y corriente? ¿Cómo se ve eso? Ok, gracias por la consulta, Marco. Mira, a ver, nosotros trabajamos en Cabildo y en Taltal, y yo creo que las claves de la minería en eso, y particularmente de la pequeña y la mediana en esas localidades, es que el producto de la actividad minera, una buena parte se queda en esas mismas zonas. Por lo tanto, aparte de que la gente sepa lo que hacen las empresas, las innovaciones que está incorporando, etcétera, ellos perciben los beneficios, digamos, de contar con la minería. Yo siempre lo digo en todas partes, somos vecinos molestos, ¿ya? No, camiones de alto tonelaje que transitan, etcétera, metiendo ruido. ¿Para qué voy a hablar de Cabildo? Cabildo, nuestra planta está a 1,5 kilómetros de la plaza de Cabildo, ¿eh? Y lo digo con bastante responsabilidad porque nos hacemos cargo de esa situación. Entonces, lo primero es que la gente en las regiones, yo creo, por lo menos las más pequeñas, yo creo que la mediana minería en eso tiene un modelo que las grandes deberían mirarlo, nosotros preferimos que porcentajes importantes de nuestra dotación sean de la zona. Números así rápidamente, más del 80% de nuestra gente es de las zonas donde nosotros estamos insertos. Por lo tanto, cuando paran estas faenas, por ejemplo, año 2000, que tuvimos que parar por precio en Taltal, y estuvimos 1 año y medio detenidos, porque no nos daban los costos, etc., la gente percibió, digamos, el no contar con la actividad. Las grandes compañías, bueno, por las zonas en las que están ubicadas, operan con campamentos, etcétera, es más indirecta la relación, es más, qué sé yo, Antofagasta es zona minera, es la capital del mundo de la minería,
pero las faenas están bastante alejadas. Aquí nosotros estamos muy metidos insertos. Y evidentemente también las vinculaciones que tenemos con los colegios, los liceos técnicos profesionales, tanto en Cabildo como en Taltal, donde nosotros preparamos gente para poder seguir teniendo, digamos, ¿no es cierto?, personas que se puedan desempeñar con algún nivel de competencia en las tareas y en las operaciones mineras. Yo creo que eso es clave. Pero adicionalmente yo siento que en general la gente, los habitantes de nuestro país, saben poco de la minería y tienen figuras que no son las que representan en mejor forma lo que es el sector. Como lo dije en la primera parte, hablan más de los bonos de término de conflicto que ganan los trabajadores en las negociaciones colectivas que efectivamente los aportes y la cantidad de mejoramientos e intervenciones que hace la minería a lo largo primero en toda la zona norte, digamos, con diversas fundaciones, etcétera, que van en apoyo a las distintas zonas. Entender qué es lo que es la minería en el contexto de la economía global, digamos, del país. ¿Para qué hablar de la cosa externa? Nosotros miramos mucho, los que estamos adentro, estamos mirando los desarrollos tecnológicos, etcétera, para ver qué es lo que podemos aplicar acá adentro, pero en general siento que, y muchas, aquí con mucha responsabilidad lo digo, llama la atención que en empresas, por ejemplo, Enami, o por ejemplo, qué sé yo, Cernagiomino, qué sé yo, en algunas instituciones, de repente hay gente con poco conocimiento de los distintos segmentos. Y eso al final del día pega mal porque son los que tienen que aplicar las normas, aplicar los criterios, y eso dificulta mucho avanzar cuando la gente no está muy metida en eso. O sea, no solamente la opinión pública, sino que quienes llenan los cargos. Por ejemplo, la ENAMI, para la mediana minería y los pequeños mineros, es un tema relevante. Ha sido factor histórico, ¿no es cierto?, del desarrollo de la pequeña en primer medida, y en segunda medida de la mediana. Hoy día está totalmente desperfilada, a mi juicio, esta es mi opinión, creo que con un modelo que está bien agotado, y ahí probablemente habría que meter un poco más de cabeza. Pero eso por un lado. Y también por el tema del royalty que lo plantea Rodrigo. Yo creo que el sector en general está dispuesto a tratar los temas y a buscarle las soluciones. Siempre lo ha estado. Nunca se ha negado a hacerlo. El royalty, si bien es un tema en discusión, creo que el único elemento que hay que tratar de proteger es que los valores o los porcentajes aplicados ad valorem, o sea, a las ventas, pueden ser muy complejos para las compañías, porque no da cuenta de la eficiencia que puedan tener o con los márgenes que pueda operar, y eso lo puede dejar debajo del agua. Entonces, yo creo que si bien hay espacio, eso hay que, si bien en el borde, como dijo, pueden estar los números, creo que es necesario revisar ese tema del ad valorem. Yo quisiera preguntarle a Jorge, aquí se ha mencionado de que hay un conjunto de normativas en la nueva Constitución que están ligadas al agua y a otros temas que por supuesto van a afectar a la minería. Y también en esa línea, ¿qué es lo que va a pasar? Y esta es una pregunta que recojo del chat. ¿Qué es lo que va a pasar con los temas de subcontratación? La minería en Chile ha desarrollado una práctica que ha permitido aplicar in extremo lo que son los focos específicos de cada uno de los tipos de negocios que confluyen en la minería. Entonces, ha usado subcontratistas, especialistas en mantención, especialistas en servicios, etc. Entonces, ¿hay alguna normativa que ya haya sido aprobada que pueda afectar los temas asociados a la subcontratación? Puede que no. Yo creo que tenemos que esperar todavía qué va a decir en materia de garantías constitucionales laborales. ¿Ah? Ha habido proyectos de ley que tienden a limitar o de frentón eliminar la subcontratación por la vía de obligar a las empresas a desarrollar directamente
aquellas líneas de actividad que se relacionan con el core del negocio. ¿Ah? Hasta ahora no he visto una norma específica en ese sentido en el resto del ordenamiento, pero sí cabría esperar, ¿no es cierto?, de que si el Estado se va a organizar de alguna manera, tratara de buscar un mecanismo parecido al que opera hoy día, y Codelco es un gran subcontratador de servicios, y podemos esperar, ¿no es cierto?, que la ley, que es la que tendría que regular cómo se realiza la actividad, en este caso, porque si bien obliga al Estado a hacerlo en empresas mayoritarias, suponiendo que esa norma se aplique, tendría también que decir qué parte del negocio, digamos, podría ser subcontratado. Y nuevamente vamos a entrar en la regulación legal. ¿Eh? Yo creo que por ahí se va a resolver. Ok. Yo quisiera agradecer a Rodrigo en particular su participación, y lo disculpo por salir de este webinar porque tenía algún problema familiar. Así que muchas gracias, Rodrigo. Quisiera ofrecerle la palabra a Diego Hernández. Este tipo de temas me imagino que te tienen de cabeza. Ya leí tus declaraciones en la segunda, haciendo referencia a que esta nueva vuelta de la comisión es peor que la anterior. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, cuando se rechazó en el plenario lo que envió la comisión, se rechazó en bloque, este segundo bloque que enviaron, no artículo por artículo. Entonces, volvió a la comisión y se suponía que era para que moderaran lo que habían enviado, y con sorpresa vemos que en minería lo que está siendo aprobado, lo que fue aprobado ahora y que va a ir al plenario es peor o es más drástico que lo que teníamos originalmente. Entonces, lo que te demuestra un poco el nivel de conocimiento de algunos constituyentes, que habían colocado como lo que solamente estaba reservado, lo que estaba reservado solamente para el Estado, que es hidrocarburos, etcétera, el litio, ¿eh? Y pusieron los minerales no metálicos. Y los minerales no metálicos, digamos, en la minería más barata, la minería que se hace en escala pequeña, pero que también incluye el salitre, incluye la caliza, incluye la sal, las minas de sal, etcétera, que algunos de esos productos son de bajo valor, ¿no? Y ahora nosotros llamamos la atención acerca de eso, que las canteras de calizas para hacer cemento estaban reservadas para el Estado, etcétera, etcétera, las minas de sal, y ahora lo cambiaron y pusieron tierras raras, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que era probablemente lo que querían decir originalmente y se confundieron con los términos. ¿A qué voy con esto? Que de alguna manera ellos escuchan las críticas que nosotros podemos hacer o las observaciones que hacemos. Y en todo el resto se mantuvieron, y algunas cosas que empeoraron. En el tema de las regalías, hay una indicación ahí que va al plenario donde ponen una regalía que en beneficio del Estado, que no podrán ser menores al 20%, y la manera como está escrito es ad valorem, ¿no? Está con otras palabras, pero él es ad valorem. Entonces, bueno, la única ventaja que tendría eso es que cerraría la discusión del royalty, porque sería un royalty en la Constitución de 20%, lo que liquidaría a no sé qué porcentaje de empresas ya de partida que tienen costos más altos. Entonces,
para nosotros un tema que es fundamental, el tema de las autorizaciones administrativas, que creemos que es algo que va a ser mucho más arbitrario, mucho más complejo, mucho más burocrático. Y estamos todos alineados, a ningún sector de la minería le gusta eso, incluyendo a la pequeña minería, porque la pequeña minería tiene como contraparte algunas autoridades, como el Sennageomin, tiene que conseguir algunos permisos y es ahí donde la cosa se enreda más. Entonces, lo que ha sido enviado, yo creo que es bastante malo y si es aprobado va a paralizar las inversiones y va a disminuir nuestra actividad. Y nosotros como promotores de esta actividad tenemos que defenderla. Y lo que está ahí no va a contribuir a disminuir o eventualmente a eliminar nuestra actividad. Sobre todo en los temas de exploración. El Estado no es una buena entidad para explorar, porque en el fondo el Estado va a tener un presupuesto, va a gastar ese presupuesto, si tienen éxito no van a tener ningún premio y en el fondo podrían estar explorando por años sin descubrir nada, porque el incentivo para el descubridor es justamente el premio que gana si es que tiene éxito. Y como todos sabemos, son pocos los que tienen éxito en exploración. Entonces, todo esto es muy complicado para nosotros y puede afectar gravemente nuestra actividad. Y creo que hay que decirlo. Hay que decirlo, es nuestra responsabilidad decirlo. Y la última cosa a la que me voy a referir, y de alguna manera de aquí algo se dijo, pero que todo esto se discute sin argumentos. O sea, nosotros presentamos la iniciativa popular de norma después de todo el trabajo ahí, como se dijo, como se describió, y la rechazan sin ningún argumento. Y lo que están proponiendo tampoco tiene ningún argumento, no es producto de ninguna discusión. Y eso es lo que en el fondo nosotros, y yo creo que el país en general está echando de menos en esta discusión constitucional, que son al final puros eslogan. No es que la gente esté improvisando y esté proponiendo ideas o sea, detrás de todo esto, igual como nosotros preparamos nuestra iniciativa popular de norma, estoy seguro que hay gente que preparó esto de eliminar los derechos mineros y transformarlos en autorizaciones administrativas, etcétera. O sea, no es casualidad. O sea, en todo esto hay mucha ideología que está de por medio. Entonces, bueno, muy preocupados con todo lo que está pasando, ¿no? Y muy decepcionados con la casa de todos y una constitución donde todos íbamos a participar. Nos sentimos un poco defraudados porque nosotros creímos que era posible participar y le pusimos bastante empeño. Sonami preparó un librito que se le entregó a todos los constituyentes al principio, cuando empezó la Convención Constitucional. Bueno, y todo eso, para lo único que ha servido es para documentar todo lo que hemos hecho, nada más. Pero ha tenido muy pocos resultados prácticos. Así que estamos preocupados, complicados, y tenemos que seguir defendiendo nuestra actividad. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Diego. Yo quisiera, para cerrar, reforzar lo que Diego acaba de decir. Como ustedes saben, a mí me ha tocado participar en la actividad minera desde hace ya casi 25, un poco más años. Antes de llegar a la minería yo no conocía prácticamente nada de lo que había hecho la minería por el país. Al igual como aquí se ha dicho por varios de ustedes,
el desconocimiento acerca de la actividad minera es notable. Sin embargo, cuando uno piensa el país que teníamos el año 90 vis a vis el país que tenemos hoy día, y en paralelo revisa el 1.600.000 toneladas que producíamos el año 90 y las 5.300.000 toneladas que producíamos 15 años después, resulta evidente de que ambas cosas están ligadas. Y están ligadas porque efectivamente el salto que pegó Chile del sexto lugar en América Latina al primero 15 años después está directamente ligado al tremendo y brutal desarrollo que ocurrió en la actividad minera. Uno podrá hacer mucha autocrítica y esa tiene que ver con que el pasado nos condena, que no fuimos capaces de contarle al país lo importante que era la minería, lo tecnológica que es, lo que significa recoger las tendencias de gestión más modernas y más acordes con el siglo XXI, como puede ser, por ejemplo, hoy día el avance tremendo que está teniendo la mujer dentro de la minería o la responsabilidad que siempre asumimos en relación al medio ambiente. O sea, hay muchos temas donde la minería sigue siendo de punta. ¿Para qué decir lo que significa la transformación digital que está teniendo la gran minería? Entonces, uno podrá decir muchas cosas, pero defender la minería yo creo que es una obligación de todos quienes de alguna forma directa o indirectamente hemos participado de ella y conocemos del tremendo potencial que ha empujado en el país. Y por eso es que yo me siento muy contento de haber participado no solo en este, sino que en los 7 webinars anteriores y esperamos seguir hacia adelante haciendo conciencia en este país de que la minería ha sido la gran palanca para el desarrollo. Así que yo quisiera cerrar mis palabras reforzando esta idea. Si nosotros no defendemos la minería, nadie más lo va a hacer. Y si no lo hacemos, el país va a perder. Y eso yo creo que es muy importante que todos tengamos conciencia de ello. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en un mes más en otro webinar con respecto a este tema. Diego, no sé si quieres cerrar alguna... No, comparto tus palabras y creo que tenemos que seguir en esto. No podemos perder la esperanza. Así es. Ni el entusiasmo. Eso, muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Marco. Gracias a Rodrigo por habernos acompañado esta noche. Gracias, Marco. Y siempre a disposición. Muchas gracias. Buenas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Rodrigo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Buenas noches. Chao. Gracias.